La madrugada del martes 16 de diciembre marcó un punto de quiebre en la historia criminal de Durango. En plena sierra, a 45 kilómetros de la capital, una propiedad que durante años pasó por un rancho ganadero tradicional fue convertida en el escenario del mayor cateo y asalto aeromóvil jamás ejecutado en el estado. Bajo una fachada de hacienda antigua, con ganado pastando y actividad rural aparentemente normal, se ocultaba una de las fortalezas más sofisticadas del narcotráfico mexicano reciente. Ahí operaba Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano, hermano mayor de Joaquín Guzmán Loera y figura histórica del viejo cártel de Sinaloa. Antes de avanzar, quiero que hagas algo conmigo. Escríbeme en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y dime si crees que estas fortunas criminales realmente caen de un día para otro o si siempre hay señales previas que nadie ve. Leer tus respuestas ayuda a que esta conversación no se quede solo aquí, sino que sirva para entender juntos cómo operan estas estructuras y por qué es importante analizarlas con calma. El rancho, con una extensión aproximada de 280 hectáreas, había sido adquirido años atrás mediante una red de empresas agroindustriales registradas legalmente en Durango y Sinaloa. Todo estaba diseñado para no levantar sospechas. Compras fragmentadas, pagos en efectivo divididos en múltiples transacciones, permisos ganaderos en regla y una operación inicial que durante meses pareció auténtica. Sin embargo, bajo esa superficie se construyó algo completamente distinto. Una mansión de 4 niveles, túneles de escape, bodegas refrigeradas, una pista privada y, lo más impactante, un hangar subterráneo capaz de ocultar aeronaves de gran tamaño. A las 5 de la mañana con 40 minutos, 1.800 elementos de los grupos aeromóviles de fuerzas especiales iniciaron el operativo. 36 helicópteros Black Hawk descendieron casi al mismo tiempo desde distintos puntos de la sierra, mientras columnas terrestres cerraban 9 accesos estratégicos al predio. El objetivo era claro: impedir cualquier intento de escape, neutralizar a los sicarios que protegían el lugar y asegurar cada estructura antes de que pudiera destruirse evidencia o despegar alguna aeronave. Durante 19 minutos se registró un enfrentamiento intenso. Los hombres armados que custodiaban el rancho no eran improvisados. Se trataba de sicarios veteranos, muchos con entrenamiento previo y armamento exclusivo de uso militar. Aún así, la superioridad numérica y táctica de las fuerzas especiales fue determinante. 74 agresores fueron abatidos, 8 más capturados con vida y no se reportó ninguna baja entre los operadores. Para las 8 de la mañana, poco más de 2 horas después del inicio, el operativo había concluido. El cateo reveló la verdadera dimensión del lugar. En una bóveda secreta excavada bajo la recámara principal se encontraron $120 millones en efectivo, cuidadosamente ordenados en fajos. En bodegas con sistemas de refrigeración industrial se aseguraron 12.8 toneladas de cocaína y fentanilo, empaquetadas en ladrillos con sellos históricos del cártel. El valor estimado en la calle superaba los 8.400 millones de pesos. El hallazgo que más llamó la atención fue el hangar subterráneo. A 15 metros de profundidad, bajo lo que aparentaba ser una bodega agrícola, se escondía una instalación de ingeniería avanzada. 3 aviones de lujo permanecían ahí resguardados. Un Gulfstream G650, un Bombardier Global 7500 y un Falcon 8 de octubre blindado, todos con matrículas falsas y configuraciones especiales para vuelos de largo alcance. En conjunto, su valor superaba los $220 millones. La propiedad funcionaba como un centro logístico integral. Desde ahí se recibían cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica y se distribuía fentanilo hacia Estados Unidos. Los vuelos nocturnos, las rutas aéreas no registradas y el uso de pistas clandestinas permitían evadir radares y controles oficiales. Al mismo tiempo, convoys terrestres con camionetas blindadas trasladaban droga hacia la frontera, utilizando la sierra como escudo natural. Aureliano Guzmán Loera había optado por una estrategia distinta a la de sus sobrinos. Mientras los llamados chapitos protagonizaban enfrentamientos públicos y disputas abiertas, el Guano se replegó a un territorio que conocía desde joven. Ahí construyó una operación independiente, silenciosa y altamente especializada.
Su fortaleza no buscaba protagonismo mediático, sino eficiencia logística y protección absoluta. Dentro de la mansión principal, los operadores encontraron un altar con velas negras, fotografías familiares y objetos personales que evidenciaban una devoción casi ritual al apellido Guzmán Loera. Para los investigadores, ese espacio reflejaba la convicción del capo de que su linaje lo hacía intocable. Sin embargo, esa madrugada demostró lo contrario. La vigilancia que permitió el golpe no fue improvisada. Durante más de 18 meses, inteligencia militar siguió cada movimiento. Análisis satelitales detectaron anomalías térmicas bajo tierra, interceptaciones de comunicaciones confirmaron identidades y rutas, y trabajo de infiltración permitió reconstruir la red completa. Nada se dejó al azar. Cuando llegó el momento de actuar, el margen de error era mínimo. Este operativo no solo significó un decomiso histórico para Durango. Representó la caída de una de las últimas grandes estructuras del viejo cártel de Sinaloa. Aviones que durante años cruzaron fronteras sin ser detectados quedaron bajo custodia militar. Toneladas de droga destinadas a alimentar el mercado ilegal fueron aseguradas. Una fortaleza construida durante años fue reducida a escombros. La decisión de ejecutar un asalto aeromóvil de esta magnitud no fue inmediata. Los mandos militares sabían que enfrentaban una estructura diseñada específicamente para resistir operativos convencionales. El rancho contaba con vigilancia permanente, rutas de escape, armamento de uso exclusivo del ejército y un sistema de alerta temprana capaz de detectar movimientos inusuales en kilómetros a la redonda. Un ingreso terrestre tradicional habría dado tiempo suficiente para que los ocupantes escaparan por túneles, despegaran aeronaves o destruyeran evidencia crítica. Por eso, el factor sorpresa se convirtió en el eje central del plan. Durante semanas, analistas estudiaron cada metro del terreno. Imágenes satelitales de alta resolución fueron comparadas día tras día para identificar patrones de movimiento, horarios de actividad y cambios en la infraestructura. Se elaboraron modelos tridimensionales del rancho, incluyendo estructuras visibles y probables espacios subterráneos. Cada helicóptero tendría una zona de inserción asignada, cada equipo un objetivo preciso y cada segundo del operativo un tiempo calculado. El despliegue de 1.800 elementos no fue una exageración, sino una necesidad táctica. Los informes confirmaban la presencia de más de 80 sicarios experimentados, muchos de ellos con antecedentes en fuerzas armadas o entrenamiento avanzado. Para neutralizar una defensa así sin bajas propias, la superioridad debía ser abrumadora. El plan contemplaba aislar completamente el objetivo en cuestión de minutos y eliminar cualquier posibilidad de coordinación interna. La noche previa al operativo, las unidades se movilizaron desde distintas bases para evitar concentraciones sospechosas. Los helicópteros despegaron en horarios escalonados, manteniendo silencio de radio y volando a baja altura para evadir radares. Las columnas terrestres avanzaron por rutas secundarias, sincronizando su llegada con el descenso aéreo. Todo debía ocurrir al mismo tiempo. Cuando los primeros helicópteros aparecieron sobre la sierra, el efecto psicológico fue inmediato. El estruendo de decenas de rotores descendiendo desde múltiples direcciones generó confusión entre los hombres armados del rancho. Las comunicaciones internas fueron bloqueadas casi al instante. Los protocolos defensivos ensayados durante años se volvieron inútiles frente a una fuerza que ya estaba dentro del perímetro antes de que pudieran reaccionar. Los equipos avanzaron con disciplina milimétrica. Unidades especializadas aseguraron los accesos al hangar subterráneo para impedir que alguien intentara llegar a las aeronaves. Otros grupos se dirigieron directamente a la mansión principal, despejando habitaciones nivel por nivel. Francotiradores posicionados desde el aire neutralizaron intentos de huida hacia la sierra. Cada movimiento estaba previsto. Mientras el enfrentamiento se desarrollaba en la superficie, un equipo descendió hacia las instalaciones subterráneas. La rampa hidráulica del hangar fue localizada y asegurada. Al activarla, los operadores confirmaron la magnitud de la instalación. No se trataba de un escondite improvisado, sino de un espacio diseñado para operaciones aéreas continuas, con talleres, tanques de combustible y sistemas de ventilación industrial. La captura de los pilotos resultó clave.
Ambos fueron localizados entre los detenidos y, ante la evidencia acumulada, optaron por colaborar. Sus declaraciones permitieron reconstruir rutas, contactos y frecuencias utilizadas durante años. Confirmaron vuelos frecuentes hacia Colombia, Venezuela y Bolivia, así como el uso de matrículas falsas para operar sin levantar alertas. Cada dato aportado amplió el alcance de la investigación más allá de Durango. En paralelo, el registro de la mansión reveló señales claras de una huida apresurada. La recámara principal mostraba objetos fuera de lugar, ropa esparcida y una caja fuerte abierta. El altar con velas negras permanecía intacto, algunas aún humeantes, lo que indicaba que el líder había abandonado el lugar minutos antes del cerco total. Los túneles de escape, aunque bloqueados durante el operativo, explicaban cómo pudo evadir la captura inicial. La noticia del cateo se difundió rápidamente. Carreteras entre Durango y Sinaloa fueron bloqueadas, se establecieron retenes y se activó una alerta nacional. Helicópteros de búsqueda comenzaron a rastrear rutas probables de escape. Para las autoridades, la prioridad pasó de asegurar el rancho a localizar al fugitivo. El inventario de armas decomisadas preocupó especialmente a los mandos. Más de 400 armas largas, incluyendo rifles exclusivos del ejército, lanzagranadas y equipo de visión nocturna, evidenciaban un nivel de infiltración grave en cadenas de suministro oficiales. Cada pieza sería analizada para rastrear su origen y determinar responsabilidades internas. Las bodegas refrigeradas confirmaron la escala industrial de la operación. Toneladas de droga listas para ser transportadas en los siguientes días, vehículos blindados ya cargados y rutas definidas. Todo indicaba que el rancho estaba en pleno funcionamiento al momento del asalto, lo que aumentó el impacto del golpe. Al concluir el aseguramiento, los comandantes ordenaron medidas para evitar que el lugar volviera a ser utilizado. Las aeronaves fueron trasladadas bajo custodia militar, la droga enviada a instalaciones especiales y la propiedad marcada para demolición controlada. El mensaje era claro, no habría posibilidad de reconstrucción. Este operativo dejó al descubierto no solo una fortaleza criminal, sino una forma de operar basada en el silencio, la logística y la paciencia. En el siguiente bloque veremos las consecuencias de este golpe para el cártel, el impacto simbólico de la demolición del rancho y por qué las autoridades consideran que esta acción cambia el equilibrio criminal en la región. La demolición del rancho marcó el final simbólico de una era. No se trató solo de destruir edificaciones, sino de borrar una infraestructura criminal que había tardado años en consolidarse. Cargas explosivas colocadas con precisión redujeron a escombros la mansión principal, el hangar subterráneo, las bodegas y cada estructura utilizada para el tráfico de drogas. Las imágenes de la explosión recorrieron el país y dejaron claro que aquel lugar no volvería a operar. La Sierra Duranguense perdió una fortaleza que durante años funcionó como eje de una red internacional. El impacto financiero fue inmediato. Las autoridades estimaron pérdidas superiores a los $400 millones al considerar el efectivo asegurado, las aeronaves, la droga incautada, el arsenal decomisado, los vehículos blindados y la propia propiedad. Sin embargo, el daño más profundo no fue económico, sino estructural. La operación aérea que Aureliano Guzmán Loera había construido quedó desmantelada en una sola madrugada, sin posibilidad de recuperación a corto plazo. La pérdida de los pilotos fue un golpe especialmente delicado para la organización. Su cooperación abrió líneas de investigación en varios países y permitió identificar pistas clandestinas, intermediarios y métodos de evasión utilizados durante años. Cada declaración amplió el mapa del tráfico y comprometió a socios que hasta ese momento permanecían fuera del radar. La información obtenida no solo servirá para procesos judiciales, sino para futuros operativos coordinados. Para el cártel de Sinaloa, ya fragmentado por disputas internas, el golpe representó la caída de uno de sus últimos bastiones históricos. El Guano había optado por una estrategia de bajo perfil, evitando confrontaciones públicas y apostando por la logística aérea. Esa discreción, que durante un tiempo le permitió operar sin reflectores, terminó jugando en su contra. La acumulación de indicios silenciosos facilitó una investigación prolongada y meticulosa que culminó en el asalto.
La figura de Aureliano Guzmán Loera pasó de administrador oculto a fugitivo prioritario. Su huida, realizada por los mismos túneles que había mandado construir para emergencias, simbolizó el colapso de su proyecto. Las autoridades intensificaron la búsqueda en rutas serranas, comunidades cercanas y zonas donde aún podría contar con apoyos. Cada contacto conocido quedó bajo vigilancia y cada pista clandestina fue monitoreada. El operativo también envió un mensaje interno a otras organizaciones. La combinación de inteligencia satelital, interceptación de comunicaciones e infiltración humana demostró que incluso las estructuras más aisladas pueden ser rastreadas con paciencia. No fue un golpe impulsivo, sino el resultado de meses de observación constante. La lección fue clara: el tiempo ya no juega a favor de quienes confían en el anonimato geográfico. En la conferencia posterior al operativo, los mandos destacaron la coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres como un precedente para futuras acciones. La inserción simultánea desde decenas de helicópteros, el cierre total de accesos y la neutralización rápida de la defensa marcaron un estándar operativo. Para Durango, significó el mayor despliegue de fuerzas especiales en su historia reciente. Las aeronaves incautadas, ahora bajo custodia militar, dejaron de ser símbolos de lujo para convertirse en evidencia. Los vuelos que durante años cruzaron fronteras sin obstáculos quedaron documentados y archivados. Las toneladas de droga aseguradas iniciaron un proceso de destrucción supervisado que tomó varios días. Cada kilo incinerado representó una cadena de violencia interrumpida. El rancho, alguna vez conocido como el Trono Dorado, desapareció del mapa. Donde antes había muros, pistas y hangares, solo quedaron restos de concreto y tierra removida. Para las comunidades cercanas, la demolición fue una señal de que el lugar que generaba temor constante ya no existía. La presencia armada que dominaba caminos y brechas se disipó de un día para otro. Más allá del impacto inmediato, el caso dejó preguntas abiertas sobre la infiltración institucional. El origen de armas exclusivas del ejército y la capacidad de operar vuelos internacionales durante años sin detección total evidenciaron fallas profundas. Las investigaciones internas continúan y podrían derivar en responsabilidades adicionales. El operativo no cerró el capítulo, apenas abrió otros frentes. La caída de esta fortaleza mostró que el apellido Guzmán Loera ya no garantiza protección. La red construida por décadas comenzó a fracturarse cuando las condiciones cambiaron. La tecnología, la cooperación internacional y la persistencia investigativa redujeron los espacios de impunidad. La sierra, que durante años fue refugio, dejó de serlo. Para las autoridades, el resultado fue contundente. Sin bajas propias, con decomisos récord y con información clave obtenida, el operativo se convirtió en un referente. Para el crimen organizado, fue una advertencia directa. Las fortalezas físicas pueden caer en horas cuando la inteligencia es precisa y la ejecución coordinada. Durango amaneció distinto aquel 16 de diciembre. El eco de los helicópteros aún resonaba cuando el polvo de la demolición se asentó. El último gran refugio del hermano mayor del Chapo dejó de existir. El guano pasó de constructor de imperios silenciosos a fugitivo sin territorio. La sierra recuperó un espacio y el mensaje quedó claro: ninguna estructura es eterna cuando el cerco se cierra por completo.